Tribunal Constitucional. Buenos días. De pie, por favor. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Arequipa, 13 de agosto del 2014, presidida por el magistrado, señor Óscar Ulloa Jami, e integrada por los magistrados, señores Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Taboada, Marianela Ledesma Narváez y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Secretario relator, doctor Óscar Díaz Muñoz. Muy buenos días, sírvanse a tomar asiento. Damos inicio a la audiencia de pleno convocada para esta fecha. Señor relator, de cuenta de las causas. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. Se ha solicitado en la fecha informar oralmente en las siguientes causas. Causa número 1, expediente 3-2012, proceso de inconstitucionalidad interpuesto por el Poder Ejecutivo contra la ordenanza regional número 032-2010 GRSM/CR del Gobierno Regional de San Martín. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante la abogada Alexandra Arminda Rosa Martínez Alfaro, de la Procuraduría Pública especializada en materia constitucional. Abogada, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores magistrados. Soy abogada de la Procuraduría Pública especializada en materia constitucional que representa al Poder Ejecutivo en el presente proceso de inconstitucionalidad. El Poder Ejecutivo consideró conveniente interponer esta demanda de inconstitucionalidad contra la ordenanza regional número 032-2010 GRSM/CR, que declara de interés regional y necesidad pública la protección de la cuenca Guayabamba. Esta ordenanza ha sido emitida por el Gobierno Regional de San Martín, que a la vez declara también esta zona como zona restringida para la actividad minera y petrolera, así como para la ocupación de asentamientos humanos. En primer lugar, debo manifestar que esta demanda se interpuso pues el Poder Ejecutivo debe hacer valer sus competencias en materia de actividades vinculadas a la minería e hidrocarburos, que es lo que regula esta ordenanza. Y también en materia de compatibilidad de estas actividades con la protección del medio ambiente. Estas competencias son ejercidas por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Energía y Minas. Y bueno, en el caso de las actividades de protección del medio ambiente, a través del Ministerio del Ambiente, competencias establecidas en la Constitución y desarrolladas en otras leyes. Específicamente en la Ley Orgánica del Sector Energía y Minas, que otorga al Ministerio de Energía y Minas competencia y le da atribuciones para regular actividades mineras y actividades reguladas con hidrocarburos. Bueno, en el presente caso, la ordenanza regional impugnada y que está siendo cuestionada en el presente proceso regula materias que ya han sido contempladas en la mencionada Ley Orgánica del Sector Energía y Minas y también en el Reglamento de Organización y Funciones del IGMET, así como en la Ley General de Minería, resultando la norma emitida por el Gobierno Regional de San Martín contraria a las disposiciones emitidas por las entidades del Poder Ejecutivo que son las competentes. Bueno, es importante mencionar que el Gobierno Regional de San Martín emitió la ordenanza 10-2012-GRSM/CR, que modifica algunos artículos de la ordenanza original y además incorpora un artículo sexto. Sin embargo, estas modificaciones introducidas por esta ordenanza inciden en esta, digamos, invasión de las competencias del Poder Ejecutivo, ¿no? En base a esta modificación a la que he hecho referencia es que el Gobierno Regional de San Martín hizo un pedido de sustracción de la materia, alegando que la ordenanza original, que es la 032, ya no regula las competencias sobre las que el Poder Ejecutivo
en realidad es competente, ¿no? Sin embargo, como he manifestado, esta norma modificatoria, esta ordenanza modificatoria, continúa atribuyéndose competencias que no le corresponden. Por estos fundamentos, la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional solicita que el Tribunal Constitucional declare fundada la demanda y expulse del ordenamiento jurídico la norma que está siendo impugnada y a la vez establezca que normas regionales o locales que regulen materias que son de competencia del Poder Ejecutivo carecen de efectos jurídicos. Vista la causa, al voto. Gracias. Causa número 2, expediente 6-2012, proceso de inconstitucionalidad, interpuesto por 6.857 ciudadanos contra los artículos 3.2 y 7 de la Ley 29555, ley que implementa la incorporación progresiva de las plazas y presupuesto de los órganos de control institucional a la Contraloría General de la República. Ha solicitado informadamente por la parte demandada el abogado Luis Gustavo Gutiérrez Tixe, apoderado del Congreso de la República. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, honorables miembros de este alto tribunal. El presente proceso se ha iniciado con ocasión de la interposición de una demanda de inconstitucionalidad presentada por un conjunto de ciudadanos contra la Ley 29555, publicada el 13 de julio del año 2010. Esta es una ley que desarrolla la Ley de Presupuesto Público del año 2010, por medio del cual se establece una implementación progresiva de los trabajadores y funcionarios de las oficinas de control interno de las entidades del Estado a la Contraloría General de la República. El objetivo central de esta norma es en esencia fortalecer las competencias del Sistema Nacional de Control y que éstas puedan actuar de manera independiente, de manera eficaz, ¿no?, en un sistema, ¿no?, de lucha implacable contra la corrupción. Se trata de una política general del Estado. En ese sentido, los demandantes han cuestionado dos artículos de esta ley, el artículo 3.2 y el artículo 7. En ambos se alega vulneración de derechos laborales. El artículo 3.2 habla de la cancelación de los regímenes laborales de aquellos trabajadores que van a pasar a la Contraloría General de la República, y se entiende en la medida que uno debe leer el artículo 3.1 de este dispositivo cuestionado. El dispositivo cuestionado habla de una implementación progresiva del traslado de trabajadores de los órganos de control interno de las entidades públicas a la Contraloría General de la República, de suerte que el proceso de implementación de cese es únicamente a aquellos trabajadores que han pasado al nuevo sistema, de suerte que no hay ninguna afectación al derecho al trabajo. Se trata más bien del trasvase de un conjunto de trabajadores que van a pasar a un sistema donde hay una ley especial en materia laboral que inclusive les otorga mayores beneficios de carácter remunerativo. El artículo 7 también habla de la posibilidad de darle una mayor preeminencia a aquellos trabajadores que han ingresado por concursos públicos de méritos. La parte demandante sostiene que esto es discriminatorio porque genera un trato desigual entre otros trabajadores. En efecto, genera un trato desigual, pero como ya lo ha dicho reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no todo trato desigual es inconstitucional. Y el trato desigual es razonable porque esencialmente se está buscando garantizar o buscar que los mejores empleados puedan ingresar a la Contraloría General de la República, y estos evidentemente, sobre la base de un principio constitucional que es la meritocracia, se busca pues que aquellas personas que han ingresado a las entidades públicas por concurso público puedan pasar a la Contraloría General de la República. Tampoco se pretende despedir a aquellos que tienen ya derechos laborales adquiridos. Estos tendrán que quedarse en su entidad, en la entidad de origen. Y aquellos trabajadores que han sido contratados por un contrato de naturaleza civil o contractual, la entidad tendrá que determinar si este se mantiene o no. En ningún caso, señor presidente, honorables miembros de esta sala, como ya se ha visto con el anterior pleno, en un informe previo, en ningún caso se afecta a derechos constitucionales. Debemos dejar constancia además que se trata de una ley de implementación progresiva, de suerte que es una norma de carácter heteroaplicativa. Y si hay alguna afectación a un derecho constitucional, cabe la posibilidad del amparo de cualquier
trabajador. Al momento, esta es una ley del año 2010, solamente un pequeño número de trabajadores de la SOCI han pasado a Contraloría General de la República, porque también se entiende que tienen que emitirse una serie de normas de carácter presupuestal. Y en materia presupuestal, reitero, como se trata de un nuevo régimen económico remunerativo, se requieren mayores componentes económicos y es por eso que el proceso se entiende que debe demorar unos 5 años. En consecuencia, señores magistrados, solicitamos que la demanda sea declarada infundada por los considerandos que hemos expuesto y que ya lo hemos señalado en la contestación de la demanda. Vista la causa, al voto. Causa número 5, expediente 1-2013, proceso de inconstitucionalidad, interpuesto por el Procurador Público Especializado Supranacional encargado de la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional de la Presidencia de la República contra la Ordenanza Regional 153 Arequipa sobre regulación del transporte regional. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante la abogada Alexandra Martínez Alfaro de la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional y por la parte demandada la abogada Luz Amparo Vegaso de Dávila de la Procuraduría del Gobierno Regional de Arequipa. Señorita abogada, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. En el presente caso, el Poder Ejecutivo nuevamente vio por conveniente presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la ordenanza regional número 153-Arequipa. Esta ordenanza establece disposiciones referidas a la prestación del servicio regular de transporte regular de personas, emitida por el Gobierno Regional de Arequipa, que tiene como objetivo central permitir que los vehículos de categoría M2 clase 3 puedan prestar este servicio de transporte regular de personas. Bueno, en este caso, igualmente que en el caso que expuse anteriormente, el Poder Ejecutivo debe hacer valer sus competencias en materia de regulación de transportes, competencias que ejerce a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Competencias que están, reconocidas en la Constitución, que están desarrolladas en leyes específicas, como la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que otorga al Ministerio de Transportes competencias normativas de gestión y de fiscalización. La ordenanza impugnada en el presente proceso de inconstitucionalidad regula materias que ya han sido contempladas, reguladas por el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, reglamento aprobado mediante Decreto Supremo número 017-2009-MTC. De esto resulta que la norma emitida por el Gobierno Regional de Arequipa es contraria a las disposiciones emitidas por el Ministerio de Transportes, que es la entidad competente. Nuevamente, en este caso, como en el caso que anteriormente expuse, vuelvo a hacer referencia, el Gobierno Regional de Arequipa emitió con posterioridad la ordenanza número 220-Arequipa. Mediante esta ordenanza se derogan los artículos 1 y 2 de la ordenanza original y a la vez se modifica el artículo número 3 de la ordenanza original, que es la 153. Sin embargo, estas modificaciones y esta derogación no ha variado la materia regulada por la ordenanza original, pues insiste en otorgar autorizaciones a vehículos distintos a los señalados en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte. A la vez, esta norma modificatoria y derogatoria incurre en el mismo vicio de competencia de la Ordenanza Regional 153, porque, como ya lo expliqué, la única entidad competente para regular estas materias es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por estos fundamentos solicito que el Tribunal Constitucional acoja la demanda, la declare fundada y expulse del ordenamiento jurídico la ordenanza emitida por el Gobierno Regional de Arequipa. Bien. Señora Procuradora, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente, señores miembros del tribunal. En mi calidad de Procuradora Adjunta del Gobierno Regional de Arequipa, paso a exponer los fundamentos por los que consideramos que este proceso de inconstitucionalidad debe ser declarado improcedente y o infundado. Respecto de la improcedencia de la demanda, efectivamente el accionante interpone demanda de inconstitucionalidad con fecha 24 de enero del año 2013.
Posteriormente, con el tribunal, con fecha 5 de junio del año 2013, procede a admitir su subsanación. Debe ponerse en conocimiento del tribunal que entre estos periodos deja el Gobierno Regional de Arequipa sin efecto y deroga la ordenanza 153 y promulga la 220. Como es de apreciarse, se ha sustituido totalmente el artículo primero de los numerales 3.1 y 3.2 de la ordenanza 153 y mediante la ordenanza 220. Por lo tanto, la demanda, en nuestro entender, carecería de fundamento, ya que la parte demandante ha tomado pleno conocimiento de la segunda ordenanza, ya que ha sido publicada el 9 de mayo en el Diario Oficial del Peruano. Por estos fundamentos consideramos que debe ser declarada improcedente la demanda planteada. Respecto de la inconstitucionalidad de la ordenanza 153, la justificación que nosotros damos a ello. El transporte público es de carácter vital para el traslado de todos los ciudadanos a nivel nacional e internacional. Y por lo tanto, de acuerdo a las necesidades que se van dando en cada región, esto tiene que ir variando en el tiempo. Y precisamente de acuerdo a un informe emitido por la Gerencia Regional de Transportes y a los continuos pedidos hechos tanto por los pobladores como por las autoridades de las 8 provincias que constituyen el departamento de Arequipa, es el clamor de todos ellos en la insatisfacción de recibir el trato adecuado, el servicio oportuno y el confort necesario para el traslado de estas personas. Antes de la emisión de esta ordenanza y la modificatoria, eran 24 empresas quienes prestaban el servicio en estas 8 provincias. En cada una de ellas, muchas veces de forma monopólica. Y entonces se cancelaban rutas, los usuarios se quedaban sin la atención debida y había mucha queja, también por el maltrato que sufrían. Con las leyes dadas a nivel regional, estas han subido a 48, con una antigüedad en sus unidades de no más de 3 años. Por lo tanto, se ha tratado de mejorar lo que en el tiempo, lamentablemente, las normas a nivel nacional no tomaron en cuenta. Pero no quiere decir con ello que no se haya tomado las seguridades y las precauciones para llevar adelante todo este proceso de transporte. Conforme lo prevé el artículo 188 de la Constitución Política del Estado, en la que se dice: la descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente del Estado de carácter obligatorio que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. Asimismo, ustedes, a través de las sentencias que emiten, sentencia 002-2005, ahí dice: en el esquema descentralizador, el objetivo final de esta redefinición gubernamental será la creación de gobiernos intermedios, realmente sólidos entre el nacional y la población. Por ello se ha buscado dotar a las regiones y a los municipios de la autonomía con un territorio, población y gobiernos propios, a la vez de presentarles sin relación jerárquica alguna con el nacional. Por todo ello, nosotros consideramos que es nuestra competencia, de acuerdo a las atribuciones que nos da la Constitución, legislar en materia de transporte. El artículo 191 de la Constitución Política del Perú claramente indica que los gobiernos regionales tienen una autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Y uno de ellos es el transporte y las comunicaciones. Por supuesto, desarrollándose dentro del ordenamiento jurídico con aplicación e interpretación que debe realizarse en principio de la jerarquía de normas. Nosotros, señor presidente, señores miembros, no podemos permanecer indiferentes ante la situación y ante el clamor de la ciudadanía. Marchas continuas, quejas de todo nivel se han ido dando ante el gobierno regional, y es por ello que en base a esta competencia que tiene el gobierno regional de formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de transportes de la región,
consideramos que está dentro de sus facultades. Es por todo ello que también el Consejo Regional, en mérito de sus atribuciones, puede normar, aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de su competencia, que para el caso concreto se ha desarrollado a través de las ordenanzas que hemos expuesto. Con estos fundamentos queda acreditado y demostrado en todo caso que la ordenanza primigenia y la posterior fueron dadas dentro del ordenamiento jurídico vigente. Muchas gracias. Bien. Perdón, hay una pregunta que va a formular el magistrado Carlos Ramos y luego el magistrado Eloy Espinosa y el doctor Ernesto Blume Fortín. La primera pregunta para la abogada de la parte demandante. ¿En qué medida la ordenanza municipal expedida, regional expedida por el gobierno regional de Arequipa afecta las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo del Ministerio de Transporte? Sería un peligro, un riesgo para no vivir solo para las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo, sino también para la seguridad de los ciudadanos que usan medios de transporte a nivel regional. Que la competencia del transporte esté en manos del gobierno regional de Arequipa. Gracias por su pregunta, señor magistrado. Bueno, lo que hace la ordenanza regional es dictar una disposición que es, bueno, no solamente invade competencias, sino que lo hace de manera contraria a lo que ya ha sido regulado en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, de manera contraria, ¿no? Eso ya es una forma, como la misma palabra lo dice, de contradecir una disposición dictada por la entidad competente. Si fuera de manera complementaria, podría ser tomada en cuenta de manera positiva, pero lo hace de manera contraria. Ahora, con respecto a bueno, los perjuicios o los beneficios que podría traer que los gobiernos regionales regulen esa materia específica de transporte, bueno, eso yo considero que es un tema de coordinación previa, ¿no? Pero las competencias y las atribuciones vienen preestablecidas y predeterminadas, ¿no? Y como lo dije anteriormente, en tanto sean contrarias a lo ya dispuesto, bueno, no puede ser tomada en consideración, ¿no? Y bueno, finalmente solo quiero aclarar un punto. La norma puede ser beneficiosa, ¿no? Puede traer aspectos positivos a esta materia para los gobiernos regionales o locales o cuales sean las entidades que los emitan. Sin embargo, el tema que se está viendo en el presente proceso es específicamente un tema de competencias. La norma, como repito, puede ser muy beneficiosa, puede traer aspectos muy positivos, pero mientras la entidad no tenga la competencia, no puede ser contraria a lo ya dispuesto. Bueno, la pregunta para la abogada de la parte emplazada. ¿Qué motivación, qué razones, cuál fue la causa, el motivo que llevó al gobierno regional, al consejo, para dictar esta ordenanza? Básicamente los informes de la Gerencia de Transportes y el pedido que hacen las autoridades de las provincias a través de su alcalde. Hay sitios, la geografía de nuestro país y específicamente de Arequipa no es muy difícil.
hay lugares donde no se accede fácilmente. Es más, hay sitios donde ni siquiera los M3 prestan servicio. Y entonces la población constantemente se veía no atendida en el servicio. Y sobre todo porque en ciertos puntos era un monopolio y, por ejemplo, tenían rutas establecidas, tenían horarios definidos y los cancelaban. Entonces, había mucho descontento de la población y por ello el gobierno regional, ante los continuos pedidos que hacían tanto pobladores como autoridades, para llegar a los sitios lejanos, doctor, no solamente, no hablamos de zona urbana, sino de zonas rurales, se emitió estas normas. Y más aún, quiero precisarle de que en estos 3 a 4 años, más bien ha bajado el índice, felizmente, de accidentes, sobre todo porque las unidades se les exige que sean nuevas o relativamente nuevas. Gracias, presidente. Mi pregunta, depende de cómo viene la respuesta, va para la abogada de la parte emplazada. Sin duda aquí estamos ante un caso de competencias compartidas. Así es, doctor. Entonces, lo que hay que definir es qué le corresponde a cada quien. En ese sentido le pregunto, ¿qué sentido le da la parte en la cual usted defiende al artículo 11 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre? ¿Lo conoce? ¿Lo recuerda? Si no, se lo pongo en referencia. Acá dice que la competencia normativa del Ministerio es dictar normas de carácter general, de tipo reglamentaria, que rigen a nivel nacional, en la cual no se escapa nadie. Así, doctor. Y en ese sentido es que se dicta el decreto supremo que ha mencionado la abogada contraparte, que por cierto establece, entre otras cosas, condiciones mínimas exigibles a las categorías de los vehículos. Entonces, en ese escenario, ¿cómo se entiende? Ya no hablemos del acuerdo 1, el acuerdo 2, el acuerdo 3 y 4, ¿cómo se entiende el acuerdo 3 y 4 de la ordenanza que usted está defendiendo? Bien, doctor. Como usted bien dice, el ente rector, y lo reconocemos, es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que marca la normativa. Sin embargo, también dentro del reglamento se dice que cuando el servicio es insuficiente o deficiente, puede optarse por las categorías menores, es decir, la SM2, 3, para que puedan brindar ese servicio. Y de acuerdo también a todos los parámetros establecidos, sobre todo de seguridad, para llevar las autorizaciones adelante. En el marco de ello y sobre todo por la necesidad, porque usted comprenderá, doctor, de que la población de hace 10 o 15 años atrás no es la misma que la que tenemos hoy en día, y ha crecido sobre todo en las provincias, y hay que atender a esa gente de provincias que reclama por el servicio, porque si el servicio fuera adecuado, doctor, no se tendría por qué estar legislando sobre ello. Preocupa que en el Estado constitucional las cosas se hacen en función de las competencias que tiene cada quien. Correcto, doctor. Entonces, ¿tiene usted el decreto supremo que responde al anual? Porque ahí la cuestión es, ¿qué dice el artículo 22.3.2? Se refiere... Eso le pediría que en su alegato escrito lo refuerce. Ya, doctor. Porque ese es el tema que estamos discutiendo. Acá nadie está discutiendo si hay que atender esto, a quién le corresponde con una razón. Correcto. Y si hay que atender un requerimiento, bajo qué parámetros es. Eso es lo que tiene que quedar claro en la posición de ambas partes. Bien, doctor. Doctor Blume. Muchas gracias, señor presidente. Yo quería hacerle, en primer lugar, una pregunta a la procuradora que defiende al Poder Ejecutivo, en este caso. Dígame, ¿cuál, según su posición, sería la competencia en materia de transportes del gobierno regional, teniendo en cuenta que la Constitución Política del Perú en efecto señala que el Estado peruano es un unitario descentralizado y representativo y que los gobiernos regionales y los gobiernos locales son entes intermedios con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y que el gobierno regional tiene competencia también en la regulación del transporte en la región. Entonces, ¿cuál sería, según su tesis, si el gobierno nacional, a través de una norma de tercer nivel, inferior al rango de la ordenanza, ha regulado una serie de requisitos? ¿Cuál sería que según la parte demandada constriñe su competencia y la obliga a dictar una ordenanza
de rescate de su competencia, ¿cuál sería la competencia que mantendría el gobierno regional dentro de la tesis de la parte que usted defiende? Muchas gracias por su pregunta, doctor. Bueno, como usted bien lo dijo, si bien la Constitución reconoce que los gobiernos regionales tienen competencia para regular algunas actividades referidas a transporte, en función al principio de unidad, la autonomía normativa regional no puede oponerse a las competencias del Estado, ¿no? Las normas que deben emitir los gobiernos regionales o locales, ya sea, deben ser compatibles con el concepto de unidad estatal, ¿no? Bueno, para el caso en particular, el artículo 56 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales dispone lo siguiente, si me permite dar lectura. Artículo 56, literal A. Son funciones de los gobiernos regionales en materia de transporte: formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de transporte de la región, pero hace una tingencia, de conformidad con las políticas nacionales y los planes sectoriales, ¿no? En eso hago referencia a que deben ser compatibles con, en este caso, las normas ya emitidas por el Poder Ejecutivo mediante sus entidades competentes, en este caso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Hago énfasis en la compatibilidad, ¿no? Correcto. En cuanto al argumento que esgrime la procuradora que defiende al gobierno regional de Arequipa, en el sentido que la ordenanza impugnada puede ser sacada sin efecto y por lo tanto esa demanda debería, según la posición de la parte demandada, en improcedente, ¿qué argumento tiene usted? Bueno, como lo dije cuando hice uso de la palabra, la ordenanza 220, si no me equivoco, que es la que modifica y deroga algunos artículos, nuevamente incurre en la misma invasión, ¿no? Se atribuye competencias que el gobierno regional no tiene, porque modifica, varía, en realidad varía el texto de la norma, pero sigue regulando el mismo aspecto. Y si me permite hacer referencia al primer informe respecto al primer proceso del gobierno regional de San Martín, que es un proceso bastante parecido, también es un tema de competencias. Parece que es una práctica común de los gobiernos regionales o locales emitir esta ordenanza, emitir ordenanzas en materias que son competencia de otras entidades, y luego podemos ver en los dos casos que las ordenanzas originales han sido modificadas o derogadas, ¿no? Pero el tema sustancial persiste, ¿no? Los gobiernos regionales invaden competencias de otras entidades que no pueden dejar que merecen un pronunciamiento, porque si no esta práctica va a continuar. Una última pregunta con la línea del señor presidente para la procuradora que defiende al gobierno regional de Arequipa. Según su posición, ¿cuál entonces sería la competencia que habría habilitado al gobierno regional de Arequipa a entrar en la regulación de la problemática del transporte a la luz de la posición de la parte demandante, que prácticamente cuestiona y limita el accionar del gobierno regional? Exactamente, ¿cuál sería la competencia y cuál sería la base legal, tanto constitucional como infraconstitucional, para el ejercicio de esa competencia? A nuestro entender, doctor, nosotros pensamos que es la misma Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales quien nos da esa competencia de poder legislar en materia de transportes. Y el reglamento que ha mencionado la doctora, en la que claramente se establece de que sí se puede legislar al respecto. Bien. Vista la causa, al voto. Causa número 14, expediente 3873-2013 habeas corpus, interpuesto por Roberto Yanqui Quispe, contra la primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informado oralmente por la parte demandada el abogado Jorge Luis Ávila Guamán de la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra.
Buenos días, presidente, señores magistrados de este alto Tribunal de Justicia Constitucional. En esta oportunidad, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, el informe respecto del la presente demanda de habeas corpus interpuesta por la persona de Roberto Yanqui Quispe contra los jueces supremos de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, así como los jueces superiores de la Sala Penal de la Corte Superior de Tacna. De manera muy breve, precisaré cuál es el petitorio de la parte demandante y me regalaré de mayor comentario en tanto no se encuentra presente, puesto que en puridad lo que se cuestiona es la constitucionalidad de las sentencias de mérito recaídas en el proceso penal instaurado por el actor por la comisión del delito contra la libertad sexual en la de un menor de edad, expediente asignado con número 99-452, y en concreto sustenta sus alegaciones respecto a la vulneración de los derechos al debido proceso y las garantías que implican la tutela procesal efectiva, al entender el actor constituyen la irregularidad que invistió a la investigación desde la etapa policial y la etapa de instrucción, así como señala en su escrito de demanda de que de manera arbitraria, desde que se instauró el proceso penal en su contra, estuvo privado de su libertad a partir de un acto de detención, y en tanto no pudo contar con un abogado, el Estado le asignó un abogado de oficio quien a su entender realizó una defensa técnica por demás formalista y que no supo salvaguardar como corresponde su derecho de defensa. Sin embargo, los jueces constitucionales del Poder Judicial han tenido a bien de forma motivada de que la presente demanda en realidad lo que persigue es un reexamen de los actos procesales que se desarrollaron a lo largo del proceso penal. Y además, si es que en puridad se pretende cuestionar la constitucionalidad de las sentencias de mérito, de sentencias condenatorias que acreditan de forma debida la responsabilidad penal, esta persona en su escrito de demanda no ha precisado de manera clara, de manera precisa, de qué manera las alegaciones invalidarían en términos constitucionales el fallo expedido por las instancias de la justicia ordinaria. Y además porque estas sentencias de mérito se fundan en tres medios probatorios vitales que hacen que las sentencias se encuentren con arreglo a ley, que son el atestado policial, el certificado médico legal practicado al menor agraviado, que fue debidamente ratificado en la etapa de juicio oral, así como la testimonial brindada por este último. Entonces, las sentencias han sido resultado de un examen consciente, debidamente motivado y de acuerdo a la pertinencia de todo lo actuado, de la valoración probatoria actuada a lo largo de la etapa correspondiente. En ese sentido, los jueces constitucionales de primera y segunda instancia han tenido a bien rechazar de forma liminar por cuanto consideran de que la pretensión lo que busca es que la justicia constitucional surta como una superinstancia al haberse visto esta persona desfavorecida en el proceso submateria. Por tales consideraciones, solicitamos que la presente demanda, así como ya ha sido debidamente rechazada de forma liminar, sea declarada improcedente por este alto Tribunal de Justicia.
Muchas gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 20, expediente 4494-2013 habeas corpus, interpuesto por Uberlando Elvis Acosta Condori contra José Luis Lecaros Cornejo, vocal de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar brevemente por la parte demandada el abogado Jorge Luis Ávila Guamán de la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, con su venia nuevamente, la de los magistrados del Supremo Intérprete de la Constitución. En este caso interpuesto, esta demanda interpuesta a favor de Uberlando Elvis Acosta Condori contra los magistrados de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Asimismo, la pretensión está dirigida a cuestionar la sentencia condenatoria expedida por la Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte de Arequipa, así como la Ejecutoria Suprema expedida por los jueces supremos, que en virtud de la cual se declara no haber nulidad. Y el argumento central en esta causa es, a entender del actor, del por qué se le habría dado el valor que se señala en la motivación de la sentencia condenatoria a un testimonio de un menor que fue presencial, que dio cuenta no solamente de la violación en agravio del menor de iniciales MALC, sino de la muerte de esta persona. El actor en el proceso sumateria fue procesado por la comisión de los delitos de violación de la libertad sexual en grado de tentativa por complicidad primaria y además por coautoría en homicidio calificado. Y la mayor prueba que se compulsa a lo largo del proceso es la testimonial de un menor presencial que dio cuenta y mantuvo una posición uniforme desde el inicio del proceso penal. Y lo que aquí se cuestiona es del por qué se habría dado la importancia que se le dio a esta testimonial siendo un menor de edad y que de cierta manera pudiese por su edad ser idónea o hasta impertinente. Sin embargo, los jueces constitucionales que han tenido a bien rechazar de manera liminar la presente demanda han dado cuenta a partir de la revisión del expediente que en la sentencia de primera instancia, en su considerando segundo, se explica de manera clara cuáles son las razones por las cuales se le brinda tal credibilidad a esta declaración testimonial del menor que presenció el hecho criminal y del por qué las pruebas de descargo, así como las testimoniales brindadas por el hoy demandante en este proceso, no desvirtuaban en sí la investigación realizada y la responsabilidad penal que se le estaba atribuyendo. En ese sentido, refieren de que no se puede pretender que la justicia constitucional realice un reexamen probatorio, máxime si el sistema que aquí prima en nuestro ordenamiento es el de la libre valoración razonada, donde el juzgador pues parte de evaluar medios probatorios sin que no tenga un valor predeterminado, ¿no? Y con la debida imparcialidad e independencia. En ese sentido,
habiéndose explicado las razones por las cuales se brinda, y además porque estas estaban respaldadas en otros medios de prueba de manera contundente, es que la presente demanda asimismo también tiene que ser rechazada, declarada improcedente, por cuanto no incide en forma directa el contenido constitucionalmente protegido de los derechos constitucionales que invoca. Gracias. Al voto, la causa. Causa número 21, expediente 6311-2013, amparo, interpuesto por Julio Esteban Ramírez Luna contra Gonzalo García Núñez y otros jueces consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Wagner Vidarte Montenegro de la Procuraduría Pública del Consejo Nacional de la Magistratura. Señor Procurador, puede hacer uso de la palabra. Señor Presidente, señores miembros de este ilustre Tribunal Constitucional, en la presente causa se está solicitando la nulidad de dos resoluciones, la 040 del 2012, PCNM del 24 de enero del 2012, que contiene la no ratificación del demandante, y asimismo se declare la nulidad de la resolución 320 del 2012 PCNM del 14 de mayo del 2012, que contienen la no ratificación del demandante. ¿Qué es lo que se cuestiona de las resoluciones, señor Presidente, señores miembros del Tribunal Constitucional? ¿Se cuestiona la falta de motivación? No. ¿Se cuestiona la ausencia de motivación? No. Se cuestiona el criterio valorativo del Pleno del Consejo de la Magistratura, pleno valorativo que es como consecuencia de hechos reales que obran en el expediente administrativo de cada uno de los rubros de evaluación, tanto de conducta e idoneidad. En el caso de Mateo Castañeda, se ha establecido con absoluta claridad cuáles son los estándares de exigencia de motivación que se debe tener presente al momento de ejercer el control de constitucionalidad de las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura, en los diferentes roles que cumple por encargo de la propia Constitución Política del Estado. Se ha establecido el estándar de motivación en cuanto a los procesos de selección y nombramiento, que es mínimo en cuanto a la exigencia del estándar de motivación de los procesos de ratificación y los procesos disciplinarios. Esta sentencia marca una pauta fundamental en cuanto a la seguridad jurídica que tiene el Consejo de la Magistratura al momento de ejercer su rol como órgano constitucional encargado de la designación, ratificación y destitución de jueces y fiscales. Marca una pauta fundamental porque no va a permitir que se interponga un proceso de amparo a ver qué pasa, a ver si pruebo suerte, si me da la razón o no, sino primero verificar si tienen contenido constitucional o no. Que vamos a evitar con esta situación la proliferación de los procesos de amparo. ¿Qué vamos a conseguir con esta situación? Que se fortalezca, reitero, la seguridad jurídica y el Estado constitucional de derecho. Lo que viene ocurriendo en los distintos cuestionamientos a los roles que viene ejerciendo el Consejo de la Magistratura, no se cuestiona la falta de motivación, no se cuestiona la ausencia de los hechos en el expediente administrativo del cual se llega a una conclusión. Lo que se busca es reconducir, reorientar los procesos de estas materias en un proceso constitucional como es el proceso de amparo. Esto es lo que ocurre en el presente caso en concreto, por ejemplo. En este caso de ratificación, en cuanto a los indicadores de sanciones administrativas, encontramos 36, de las cuales podemos mencionar una multa del 10% por irregularidades en la tramitación del proceso y por contravenir la cosa juzgada, una suspensión de 60 días
por libar licor dentro de las instalaciones de la Corte Superior de Justicia. Sin embargo, ¿qué es lo que cuestiona el demandante? No que estos hechos existen o no, sino de desproporcionalidad, de falta de razonabilidad, con lo cual esto carece de contenido constitucional. Señor presidente, señores miembros del Tribunal Constitucional, solicito que el recurso de agravio se desestime y se declare improcedente la demanda de conformidad con el 5.7 del Código Procesal Constitucional. Señor Procurador, la magistrada Marinela Ledesma le va a formular una pregunta y luego el magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Gracias, presidente. Usted, como procurador, ha hecho referencia a que el argumento es que no es razonable que una persona que tiene 36 medidas disciplinarias a las que usted ha citado pueda hacer ese hecho tomado como un argumento para justificar una no ratificación. Sin embargo, quisiera pedir su opinión, sobre todo por la entidad a la que usted representa, porque hay casos donde la propia institución, el Consejo Nacional de Magistratura, como el caso Solís Macedo, en la que tenía 102 medidas disciplinarias y fue ratificado. Entonces quisiera ver cuál es la posición que tiene su representado frente al manejo de las medidas disciplinarias como una condición para las ratificaciones. En el caso de, por su intermedio, señor presidente, en el caso de Macedo Cuenca fue un análisis totalmente diferente a los otros casos, porque el número cuantitativo de respecto de las sanciones era por retardo en la administración de justicia. Y llegó a justificar de que este retardo de administración de justicia fue llevado a cabo en función de una tesis que él había planteado inclusive para sacar su grado de magíster, que la administración de justicia no puede ser delegada, y en su concepción consideraba que no puede ser delegada a los secretarios, tanto así que él empezaba a redactar inclusive los autos admisorios, y cada auto admisorio tenía 3, 4 páginas. Entonces es un hecho totalmente diferente a los otros. Es por esto que el Consejo, y además que no se ha vuelto a repetir en otros, que consideró que debería ratificarlo en el cargo. Doctor Espinosa Saldaña. Yo creo, señor procurador, que cuando uno presenta un caso no hay que meterse en dudas. O sea, su discusión es sobre si esta sentencia es motivada o no. Entonces, no es una discusión sobre razonabilidad, porque si no la pregunta y la inquietud de la doctora Ledesma es claramente pertinente. Acójase al análisis del caso Castañeda y acredítenos ahí cuáles los estándares supuestamente objetados tendría sentido, si no, su resolución está motivada. Es un caso. Muy bien, señor presidente. Es un caso. O sea, no venga a distraer la atención del tribunal con cuestiones de la línea que no son pertinentes. El caso es si cumpliendo los estándares estamos ante una resolución motivada o no. Eso es comentario. Bien. ¿Ha concluido? Sí, para agregarse. Sí, efectivamente, el estándar de motivación en este caso sí se ha cumplido, porque en cada uno de los ítems que corresponde a cada de los rubros de calificación durante los 7 años, sea conducta o idoneidad, se ha calificado de manera integral y como consecuencia. No, refería. Aquí el asunto es cualitativo, según el caso, es un tipo que está libando en el juzgado, que hace cosas, es un tema cualitativo, no es una preocupación. Refería como un ejemplo para constatar de que existen razones claras respecto de cada uno de los indicadores y que se cumple con los estándares de motivación. Vista la causa, al voto. Causa número 26, expediente 6981-2013, proceso de habeas corpus, interpuesto por Alberto Maguire Aroni contra Javier Villestein y otros jueces de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte... Demandante. Sí, pero le deja. Pero usted no se ha registrado. Por la parte demandante, la abogada Carmen Sanz García, y por la parte demandada, el abogado Jorge Luis Ávila Guamán de la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Abogada, puede hacer uso de la palabra.
Gracias, señor presidente, señores magistrados. Este habeas corpus ha sido interpuesto al amparo del artículo 4 del Código Procesal Constitucional por manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva. En concreto, señores magistrados, por existir una motivación aparente de las resoluciones firmes signadas como sentencia número 41-2011 y la sentencia de fecha 7 de agosto del 2012. Dichas resoluciones, como señalaba, se han emitido por una motivación aparente, debido a que mi patrocinado ha sido condenado por delito de violación de la libertad sexual a una menor de 13 años. Fundamentalmente, estas sentencias se basan en dos cuestiones. Uno, en la sindicación de la menor y otro, en el certificado médico legal que existía, en el que se señalaba que había desfloración antigua. Sin embargo, no se ha tomado en cuenta que había una declaración de un testigo, Hugo Coaquira Núñez, quien había señalado que había mantenido relaciones sexuales con la menor debido a que eran enamorados y había sido de mutuo acuerdo. Entonces, de allí se explicaría por qué el certificado médico arrojaba esta desfloración antigua. También debe tenerse en cuenta que, si bien es cierto, este certificado médico señalaba unas lesiones, golpes que presentaba la menor, pero no se valoró la testimonial de la persona de Isabel Guamán, que era la conviviente de mi patrocinado, y que fueron efectuadas por ella estas lesiones. Además, debe tenerse en cuenta que había una desavenencia profunda entre la menor y esta persona de Isabel Guamán, porque ya que la menor se hallaba al cuidado de la señora Isabel, la menor continuamente escapaba del domicilio y por ello la señora Isabel inclusive llegó a inferir, ¿no?, estas lesiones, inclusive en anteriores oportunidades. En consecuencia, y en todo el trámite del proceso, tampoco no existe un examen biológico o una pericia psicológica que ayude, ¿no?, que haya dado realmente una motivación más consistente, podríamos decir, a estas resoluciones. Entonces, en consecuencia, para nosotros no existe un medio probatorio que haya destruido esta presunción de inocencia y por lo tanto no habría una razón objetiva que haya llevado a tomar esta decisión, ¿no?, de sentenciar a mi patrocinado. Y debo señalar que con este habeas corpus no se pretende que el juez constitucional haga un reexamen de la justicia ordinaria o se determine la responsabilidad penal, sino que se analice que estas sentencias efectivamente vulneran el derecho al debido proceso por estar viciadas con esta motivación aparente. En consecuencia, la defensa solicita que se declare fundada la demanda. Señor Procurador, puede hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Señores magistrados, tal como hemos escuchado los argumentos de la parte demandante, a lo que llama su defensa motivación aparente es el criterio jurisdiccional expuesto por la justicia penal ordinaria respecto de los medios de prueba valorados en la etapa de juicio oral. Porque acá lo que está cuestionando es del por qué no se tomó en cuenta la testimonial de tal o cual persona y que al certificado médico legal practicado a la menor de edad, debidamente ratificado, se le opone la declaración de otra persona que acreditaría que se trataría de un desfloramiento antiguo, ¿no? Y en realidad lo que corresponde en esta sede constitucional es revisar si es que la valoración que se hizo del material probatorio resulta irrazonada, y no solamente en la sentencia condenatoria, sino en la ejecutoria suprema
los magistrados se exponen de manera clara, debidamente motivada, del por qué se encuentra debidamente acreditada la responsabilidad penal. Se tuvo a bien rechazar en forma liminar la presente demanda porque una vez más se pretende en puridad lograr que se declare la nulidad de estas condenas y se determine la inocencia, ¿no? Por esas consideraciones, de nuestra parte, solicita que se declare improcedente la presente demanda, ¿no? Vista la causa, al voto. Causa número 27, expediente 7454-2013, proceso de habeas corpus, interpuesto por Edwin William Valentín Govia contra Javier Villestein y otros jueces de la Segunda Sala Penal Transitoria y la Corte Suprema de Justicia de la República. La solicitud informada oralmente por la parte demandada, el abogado Jorge Luis Ávila Guamán, de la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacer usted la palabra. Gracias, presidente. Una vez más, con su venia, aquí el cuestionamiento solo va dirigido a la Ejecutoria Suprema expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, porque a su consideración no se ha valorado de forma adecuada los argumentos de su recurso de nulidad. Los argumentos expuestos por su defensa en su recurso impugnatorio. Bueno, en ese sentido se ha declarado asimismo el rechazo liminar porque se pretende también en esta demanda que lo que se encuentra indebidamente motivado viene en relación con la valoración probatoria de lo ya actuado por los jueces superiores de la Sala Mixta de Moquegua. En ese sentido, pues, la presente sede no resulta pues la idónea para merituar juicios de reproche o temas referidos a la culpabilidad o responsabilidad penal. Y en ese sentido, los jueces constitucionales que anteceden a esta instancia, a partir de una revisión consciente, han determinado de que las motivaciones expuestas en las sentencias de mérito se encuentran conforme a los principios constitucionales y a las garantías que ésta la informan. Por tal razón, en este caso, asimismo se solicita de que la presente sea confirmada en su rechazo liminar. Gracias. Vista la causa, al voto. Señor presidente, señores magistrados, damos cuenta que en las demás causas programadas para la fecha no se han presentado a rendir el informe oral conforme al reglamento, aun cuando este hubiera sido solicitado. Al voto las demás causas. Se levanta la audiencia.